Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra presentación de hoy del programa Punto de Vista, en el cual tenemos como invitado muy especial a Guido Gómez Mazara, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Celebro en este día la vida, celebro mi cumpleaños y con todos ustedes comparto la alegría de existir y agradeciendo a Dios por este favor y a mis padres, Pía Rodríguez y Daniel Goris, quienes me dieron la vida. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Nos sentimos muy complacidos de compartir con todos ustedes una entrevista con Guido Gómez Mazara. Está aspirando a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno en una convención que ya está a pocos días de ser celebrada. Buenos días, Guido, ¿cómo estás? Un placer, el motivo de mucha satisfacción para mí venir a este programa, que es icónico en la vida de la comunicación del país. Así es. Y es un ejercicio de relevo entre tu madre, que fue una figura fundamental de la comunicación, lo que eres tú. Así es. Y sobre todas las cosas en momentos donde el periodismo juega un rol tan importante en la democracia dominicana. Así es, fundamental. Y hablando de comunicación, quiero compartir contigo y con el país la pena por la partida de Álvaro Arbelo Hijo, Sí. un ícono del periodismo nacional que dejó una impronta increíble que nos enorgullece a todos. ¿Cómo no? Esta vida de Alvarito y su aporte a la comunicación y a la democracia, porque Sí. periodismo y democracia siempre van muy de la mano. Él hizo una transición interesante porque era desde cronista deportivo, comentarista de cine, de arte, y después yo pienso que inauguró una época de oro en la comunicación radial. Pasa sus restos, nuestra solidaridad con su familia, y el legado de él está ahí. Ahí. Y todos nos beneficiamos de él, Claro. porque era, como se decía, la enciclopedia humana. Paz a los restos de Alvarito, a quien tuvimos el placer de conocer y de tratar y de admirar por muchísimo tiempo. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo no? ¿Cómo se prepara Guido Gómez Mazara para la convención del PRM en el que va a disputar la candidatura presidencial, nada más y nada menos que al presidente de la República, Luis Abinader? Mire, con gusto. Lo primero es que los procesos de competencia política son escenarios democráticos, Así es. donde cada uno de los aspirantes va a exponer sus ideas, y en el caso específico del partido, todo el que está en el padrón tiene la facultad legal de votar. Somos 4 los aspirantes y el domingo 1 de octubre nuestro rostro sale en la casilla número 3. ¿Qué se habrá de definir el próximo día 1? Si los compañeros y compañeras entienden que el gobierno ha sido solidario, consecuente, lo ha incorporado, que ha retribuido su esfuerzo y que sus políticas fundamentales se parecen a las aspiraciones de la base social del partido y de segmentos importantes de la población. En el caso nuestro, nosotros representamos hacia el interno del partido una corriente con mayor acento social, mucho más vinculada a los sectores populares y al compromiso democrático que el doctor José Francisco Peña Gómez le dio razón de ser. Pero esencialmente en muchos aspectos de la acción gubernamental hay puntos de coincidencia y puntos de discrepancia. Y en función de eso yo siento la necesidad de ser un gobierno mucho más cercano a la gente. ¿Por qué? Porque uno de los niveles de resquebrajamiento de la credibilidad del sistema político dominicano ha obedecido a que la política ha sido atrapada y entrampada por gente que no necesariamente tiene el sentido de compromiso de la política. Y en la política hay que hacerla desde la política misma, desde la necesidad de incluir a los sectores lamentablemente excluidos. Esta es una economía que en la República Dominicana en los últimos 25 años, aunque experimenta niveles de crecimiento, 10% de los más ricos hace 25 años concentraban el 34% del PIB. Hoy 10% de los más ricos concentran el 55% del PIB. Y mientras el modelo democrático dominicano sea desigual, los partidos políticos tienen la obligación de construir propuestas que piensen en la gente. Porque lo otro es activar el descreimiento y hasta cierto punto inducir a que un vengador social tome el poder en el país.
Así. ¿Cuál es la visión de país que tiene Guido Gómez Mazara en caso de que llegara a la presidencia de la República a través de la candidatura del PRM? Mire, nosotros hemos fundamentado nuestras acciones en materia de políticas públicas en 4 aspectos esenciales. El primero, sector salud. Yo pienso que un país como el nuestro, donde los modelos de inversión del PIB en América Latina es 5% del PIB, aquí tenemos 1.9. Le doy una referencia. Del 1.9 del PIB que se invierte en el sector de salud, ni el 1% de ese 1.9 llega al tema de la salud mental, que es un tema tan sensible en el país. Sensible. El otro aspecto es el tema de la generación de salario. O sea, en la República Dominicana no podemos andar bien cuando la economía genera 800.000 empleos en el sector informal. Son sectores que desafortunadamente se caracterizan por bajo salario y baja calidad en el empleo. En ese mismo orden hay que construir un modelo de salario mucho más efectivo, mucho más eficiente. Combatir aspectos nodales como es el tema de la inseguridad ciudadana. En el país una parte importante de los dominicanos ha sido víctima de un atraco, un asalto, un robo. Eso tiene que ver con la falta de oportunidad. Hay que garantizar, devolverle a los dominicanos y dominicanas transitar por las calles del país con seguridad, con tranquilidad. Y en el cuarto punto, que yo siento que es un tema de altísima escala, es una reforma del modelo educativo dominicano. Me explico. Si bien es cierto, muchas personas creyeron que con el 4% del Producto Interno Bruto resolvíamos el problema, lo resolvíamos desde el punto de vista financiero. Sin embargo, los indicadores siguen estableciendo que somos bajos en calidad en matemáticas, en ciencias sociales, en literatura. Yo creo que el gran desafío de nosotros hacia futuro es construir un modelo educativo que prepare a los ciudadanos para la inserción laboral. Aquí hay que incentivar mayores centros de formación técnica para que un mercado como el nuestro, que exige destrezas idiomáticas, ciencias de la computación, entienda que es importante preparar al joven para cuando se gradúe de bachiller se incorpore al mercado laboral. Ahí nosotros vamos a orientar una parte importante de nuestro programa de gobierno y sobre todas las cosas definir nuestras políticas migratorias. En el país la gente piensa siempre en el país vecino, porque el mayor flujo de migrantes llega de allá. Pero yo hablo de una política migratoria mucho más amplia, pero en el caso que nos concierne en la actualidad, tiene mucho que ver con una realidad, desde el punto de vista legal, sobre el tema de una tendencia significativa de indocumentados, que sin renunciar a las normas del protocolo en materia de derechos humanos tienen que retornar a su país porque todo país tiene el derecho de establecer sus políticas migratorias. Sin embargo, en el ámbito económico hay que tener un poco de cuidado. Porque nuestro tercer socio comercial, Haití. Nosotros diariamente colocamos en materia de exportación 2.8 millones de dólares. Solo en el tema del consumo del huevo, 54 millones de unidades de huevos semanalmente se venden en Haití. Y el año pasado, las exportaciones alcanzaron 682 millones de dólares. Es decir, hay que hacer una reflexión donde el espíritu nacional prevalezca, donde sin lugar a dudas los recursos hídricos se defiendan de la mejor manera posible y que sea la mesa de la comisión bilateral que defina tema tan neurálgico como es el tema del río Masacre, que es una pieza de disputa en la actualidad. Sí. Tú has sido incisivo y persistente en hablar sobre las bases del PRM y decir que han sido olvidadas por el gobierno. Esas bases van a ser definitivas para la elección del candidato presidencial del partido en su próxima convención. ¿Cómo tú crees que se van a manifestar las bases en ese evento tan importante? Mire, doña Dania, los compañeros del partido, porque el PRD era antes, hoy es el PRM, han construido una referencia de la política sobre la base de que cuando no se le llenan las expectativas, la gente le vota en contra. La gente me dice, el poder te va a atropellar. Yo digo que en el PR... dice que el poder aplasta, dice. No, pero eso no ha sido así, porque mire, Gonzalo era el poder y perdió. Hacia lo interno de mi organización, la vieja y la nueva, Guzmán quería Magluta y ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha ganado 2 veces a Hipólito. Sí, eso no es verdad. Lo que pasa es que yo aspiro y espero que los compañeros vayan de forma civilizada, responsable, y en su subconsciente piensen quién de las ofertas se parece más a sus intereses. Yo no tengo dudas de que van a ir a votar con un espíritu de recordarle que las bases del partido no se pueden burlar. ¿Qué tú le dirías a esas bases en este momento sobre ese evento y sobre los candidatos que tienen para discernir? Que el próximo 1 de octubre el que más se parece a ellos es la propuesta nuestra.
el que más se identifica con lo que representó el doctor José Francisco Peña Gómez, de incluir a los sectores históricamente excluidos, de hacer una democracia mucho más participativa, mucho más social, somos nosotros. Así es. Bien, pues yo creo que debemos ir a una pausa y retornamos con nuestro invitado Guido Gómez Mazara, aspirante a la candidatura presidencial del PRM. Volvemos en un instante. Estamos conversando en el día de hoy con Guido Gómez Mazara, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Yo quisiera que habláramos un poco de la crisis haitiana y de la presentación del presidente Luis Abinader en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde planteó nuevamente la necesidad de que haya ya una decisión sobre Haití. Y entonces quisiera saber tu posición. Con gusto. Mire, desafortunadamente en el país hay una propensión a asumir el tema de nuestra relación con los vecinos desde perspectivas extremas, de aquel lado de la isla y de esto. Y eso obedece culturalmente a un gran debate intelectual entre Jan Prime Marsh, por un lado, y Manuel Arturo Peñavalle. A partir de ahí ha prevalecido más la incomprensión de la cohabitación de dos países que la racionalidad y el sentido común. En el primer bloque yo hablaba de los aspectos de carácter económico, ahora voy a los aspectos de carácter diplomático. Miren, ¿cuál es el origen del conflicto? Hay que decirlo. El río Masacre, o río Dajabón, nace en Loma de Cabrera y su longitud es de 55 kilómetros. ¿Qué ha pasado? Que en el año 2018, por iniciativa del sector privado en Haití, generaron un represamiento, represaron técnicamente el agua en la intención de favorecer la irrigación de terrenos agrícolas cercanos a la área. Bajo un fundamento porque el convenio de 1929 establece en su artículo 10 la factibilidad de que sin transformar el curso del río, ambos estados se favorezcan desde el punto de vista del desarrollo de sus actividades agrícolas. No obstante eso, hay un informe técnico que cuestiona profundamente esa iniciativa del vecino país. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que Juvenal Moïse fue asesinado en el trayecto. Entonces, la República Dominicana no tiene una interlocución válida en Haití porque nadie sabe con quién hablar. El escenario natural, el mundo diplomático. Y yo pienso que hay un sector importantísimo del país, que es nuestra Santa Iglesia Católica, la Conferencia del Episcopado, que ha hecho algunas recomendaciones interesantes a la mesa binacional de técnicos con niveles de competencia del lugar. Inclusive ha planteado la posibilidad de que el arzobispo se incorpore por una ausencia de poder político allá, la autoridad religiosa. Pero además, yo quiero recordarle a muchos amigos que el acuerdo de 1929 imposibilita una conflagración entre ambos países. Es un acuerdo que se ha sostenido. Pero mire, doña Dania, para que usted vea la necesidad de que nosotros repensemos nuestra relación, no solo con Haití, sino con otros países. Y es que el marco legal de esa relación tiene casi 100 años. Casi 100 años. Lo firmó nada más y nada menos que José Dolores Alfonseca, que era el vicepresidente de Horacio Vázquez. Y Peñavalle comenzaba a desarrollarse como abogado. Es decir, ese es un instrumento que necesita algún nivel de revisión. La postura oficial en lo que concierne al tema de la preservación de recursos hídricos es importante. Todo Estado tiene derecho a hacer un esfuerzo significativo y responsable en la preservación de sus recursos. Y en eso nadie tiene ningún tipo de dudas. Ahora, hay que cuidar que el relato histórico que ha hecho la diplomacia haitiana en lo que concierne a nuestra relación, nosotros somos un país solidario y consecuente con Haití. Sin embargo, en las franjas liberales y progresistas de Europa y de Estados Unidos hay una mala interpretación porque siempre se nos indica como un país esclavista que discrimina, y eso no es bueno, porque la reputación del país en los ámbitos internacionales se puede dañar. Así. Eso lleva a un tema muy importante, una discusión que existe sobre el lobismo que tiene Haití frente a la inexistencia del lobismo dominicano para defender la imagen de nuestro país a nivel internacional. ¿Crees que tenemos que cambiar nuestro sistema de diplomacia? Mire, hace solo 6 meses a Wally Brewster le contrató el Estado Dominicano. Fue embajador norteamericano en República Dominicana
y ojalá eso contribuya a una mejoría sustancial. Pero aunque nosotros tenemos un prejuicio con el término, porque el lobista es un cabildero, en Estados Unidos está institucionalizado, legal. Sí, legal. Y por vía de consecuencia, un centro de poder como es Estados Unidos o Europa, la República Dominicana necesita o la formal relación con cabilderos, que lo tuvo Trujillo, se lo han tenido todos los gobiernos, o la capacitación del personal diplomático que a su vez funciona en esa dirección. Yo debo de admitir que en el caso de doña Sonia es una persona muy conocedora del tema. Hablo de Sonia Guzmán de Hernández. La porque hija ella del presidente Guzmán. Exactamente, ella estuvo en Derek Kafta negociándolo todo. Sin embargo, en el caso específico de los Estados Unidos, yo creo que aquí ha existido una lectura retardada respecto de la realidad política y geopolítica en Estados Unidos. En Estados Unidos gobiernan los liberales. Biden es un liberal. Y el jefe de la política exterior es Tony Blinken, que es también una persona asociada a la idea de la escuela de pensamiento francés. Y ellos son políticos que por ser liberales tienen una actitud de mayor flexibilidad y comprensión a un país con las características de Haití. El país más pobre del hemisferio, afectado por la dictadura, con mucha represión, hambre y miseria. Y eso activa el circuito de la sensibilidad y nos ha afectado como imagen internacional. A tal punto de que entidades tan importantes en la economía dominicana como un polo de desarrollo económico en el este del país ha sido estremecido por sanciones internacionales, bajo el predicamento de que el encadenamiento productivo tiene como fuente prácticas discriminatorias y esclavistas. Eso daña la imagen del país y eso no es bueno. Yo quisiera que el gobierno y toda la sociedad, en un esfuerzo, trabajáramos en conjunto para mejorar la imagen de la República Dominicana fuera del país. Hay muchas personas que sienten temor por la prolongación del cierre de la frontera y todo lo que eso puede derivar en perjuicio de República Dominicana. ¿Qué tú sugerirías como para que encontráramos una solución inmediata a este tema? Lo que pasa es que la frontera no resiste 3 semanas cerradas. Así es. Del punto de vista diplomático, Naciones Unidas solicitó una exención en materia humanitaria porque una parte importante de todo lo que se habitualla en Haití reside en Dajabón por una situación de seguridad y control. En ese mismo orden, hay una parte importante de la economía de esa parte que depende de las actividades empresariales. Y en ese tenor, ojalá la mesa binacional retome el ritmo de las relaciones, porque cuando el presidente de la República saltó los escalones diplomáticos, se colocó en el centro de la confrontación. Además, abrió las compuertas para que un populista y demagogo en Haití, que se llama Claude Joseph, que de conformidad con el calendario electoral en Haití, habrá elecciones el próximo año, sea una figura muy popular que puede construir su éxito sobre la base del antidominicanismo. Hay que tener cuidado con eso. Así. Hay sectores aquí que hablan de que el tema haitiano tiene que ver un poco con el reeleccionismo del presidente Abinader. ¿Tú qué crees sobre las opiniones emitidas en ese sentido? Miren, los políticos que andan subestimando la inteligencia popular siempre terminan chocados contra la realidad. Si Videla creyó en Argentina que mandando a las Malvinas se iba a preservar en el poder, se equivocó. Si Uribe creyó en algún momento que usando los falsos positivos como un fenómeno de carácter internacional para combatir la guerrilla, también se equivocó. El siglo XXI es un siglo donde la clase política tiene que tener mayor conciencia del empoderamiento de los ciudadanos. Eso no es así. El que crea eso y lo esté practicando está muy equivocado. ¿Qué opinas sobre la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD de cara a las próximas elecciones? Las alianzas, doña Dania, son parte de la cultura política dominicana. El doctor Piña Gómez la estableció en el año 1974 con el Acuerdo de Santiago. Lo hizo con el Acuerdo de Santo Domingo. Los partidos políticos tienen la necesidad de construir alianzas. Nosotros ganamos en el 20 con una alianza. Así es. Con la Fuerza del Pueblo, esa es la verdad. Entonces, bueno, que sea el ciudadano que determine la viabilidad o no de las alianzas, pero las alianzas son legítimas. Así es. Te voy a regalar el último minuto de la entrevista para que te despidas de mis televidentes y le hables a las personas que van a votar por ti en la convención. Reiterándole las gracias y el afecto y la consideración por lo que usted representa en términos históricos en los medios de comunicación, felicitándola por su cumpleaños. Gracias. Pero también diciéndole a los compañeros y compañeras que el próximo domingo
1 de octubre se levanten muy temprano, lleven sus amigos, familiares relacionados que están en el padrón y voten en la casilla 3 por el candidato que representa las bases de la organización, que tiene un profundo compromiso con los valores democráticos del país y que siente que la figura del doctor Peña Gómez tiene que ser reivindicada por un candidato presidencial que se parezca a él. ¿Por qué deben votar por Guido Gómez Mazara? Porque es el que tiene mayor conexión con los sectores populares que siempre contribuyen con el triunfo del partido. Así, bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista con Guido Gómez Mazara, quien aspira a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno en la próxima convención. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.